El camino, si hubieras caminado por la Vía Apia ese verano, no habrías podido cerrar los ojos. 71 Assise, Vía Apia, entre Capua y Roma. El registro existe, no en un solo documento, sino disperso en fuentes que ningún funcionario romano pensó que serían leídas juntas siglos después. Apiano lo anotó. Tito Livio lo mencionó de paso. Un escriba cuyo nombre no sobrevivió dejó una cifra en el margen de un inventario militar: 6.000 cuerpos, no enterrados, no quemados según el ritual, distribuidos a intervalos regulares a lo largo de 560 kilómetros de carretera. Esto no fue una decisión tomada en el fragor de la batalla. La batalla de Silaro había terminado semanas antes. Espartaco había muerto, o eso decían. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, lo cual es en sí mismo un dato que merece atención. Los esclavos supervivientes habían sido capturados, procesados, contados. 6.000 de ellos fueron seleccionados según criterios que no conocemos pero que existieron, porque el resultado fue demasiado preciso para ser aleatorio. Los crucifix, las cruces, fueron fabricados con anticipación. La madera no crece en forma de patíbulo. Alguien la cortó, la ensambló, la numeró quizás. Alguien calculó las distancias. Alguien determinó que el intervalo entre cada cruz debía ser visible desde la anterior, para que un viajero que recorriera el camino desde Capua hasta Roma nunca perdiera de vista al menos uno de esos cuerpos. Ese detalle, la visibilidad continua, no aparece en ningún texto antiguo como una decisión deliberada. Pero la geometría no miente. Si colocas 6.000 cruces en 50 y 60 kilómetros, el resultado matemático es una cruz cada 93 metros. A esa distancia, en una carretera recta como solían ser las vías romanas, siempre hay al menos 3 o 4 cruces en el campo visual de cualquier punto. Esto no fue un castigo, fue una instalación. Y toda instalación necesita espectadores. Aquí comienza la pregunta que este texto no va a responder, porque no tiene respuesta simple. Si Roma ya había vencido, si los esclavos ya estaban muertos o capturados, si el peligro había sido eliminado, ¿para qué era necesario el espectáculo? No es una pregunta moral, es una pregunta mecánica. ¿Qué función cumple un cuerpo expuesto que no cumple un cuerpo enterrado? Guardemos esa pregunta, vamos a necesitarla más tarde. El bloque del procedimiento. En Roma, incluso la muerte tenía contrato. En algún momento del siglo I AC, probablemente durante el periodo de las guerras civiles, Roma desarrolló o consolidó un sistema de categorización para los espectáculos públicos que merece ser examinado en detalle, no por su brutalidad, sino por su burocracia. Los munera, los juegos de gladiadores, requerían una infraestructura administrativa considerable. Un editor, el organizador del espectáculo, debía contratar gladiadores de una escuela. Ludus, negociar los términos con el lanista, el propietario de la escuela, especificar el tipo de combate deseado, el número de pares, la duración, las condiciones de rendición o muerte. Y aquí es donde el sistema muestra su verdadera estructura. La información más detallada no era sobre los vencedores, era sobre los condenados, los damnati ad bestias, condenados a las fieras, y los damnati ad gladium, condenados a la espada, eran una categoría separada. No luchaban para ganar, luchaban con las probabilidades completamente invertidas hasta que morían. Algunos documentos administrativos distinguen cuidadosamente entre los gladiadores contratados, que podían sobrevivir, y los condenados, para quienes la muerte era el resultado prescrito. Pero la distinción estaba a veces cuidadosamente borrada en la presentación pública. El público no siempre sabía quién tenía posibilidades y quién no. El espectáculo requería incertidumbre, o al menos su apariencia. El sistema funcionaba, y el sistema producía muertos con regularidad documentada. Pero no producía lo que decía producir, justicia. Producía otra cosa, producía visibilidad, producía testimonio colectivo, producía consenso sobre quién merecía morir y en qué forma. Eso no es lo mismo que justicia. Y sin embargo, el procedimiento continuaba. La primera ola, el cuerpo como documento. Regresemos a la Vía Apia por un momento. 6.000 cruces. La cifra es de Apiano, que escribe en el siglo II DC sobre eventos del siglo I AC. Los historiadores modernos debaten si el número es exacto o redondeado, pero nadie debate la existencia del evento. La crucifixión masiva después de la derrota de Espartaco está demasiado bien atestiguada para ser descartada.
Lo que raramente se examina es el componente logístico. 6.000 cruces requieren madera. La madera en el centro de Italia no era escasa, pero tampoco era ilimitada. Alguien autorizó la tala o la compra. Alguien transportó la madera al lugar de uso o a múltiples lugares, distribuidos a lo largo de la ruta. Alguien asignó trabajadores para la fabricación. Alguien supervisó la instalación. En el mundo romano, estas operaciones tenían cadena de mando. Los cuaestores, magistrados con responsabilidades financieras, supervisaban las cuentas. Los centuriones ejecutaban las órdenes en el campo. Los escribas registraban los gastos. El registro de la crucifixión masiva de esclavos después de la rebelión de Espartaco no aparece en ningún libro de cuentas conocido. Pero eso no significa que no existiera. Significa que no ha sobrevivido o que no ha sido identificado. La infraestructura administrativa romana era notable por su extensión. Sería inusual que un gasto de esa magnitud no dejara rastro en ningún lado. Los cuerpos en las cruces tenían una función activa mientras permanecían expuestos. La decomposición en un clima mediterráneo es rápida durante el verano. Los cuerpos no permanecerían reconocibles durante semanas. ¿Cuándo se retiraban? ¿Quién daba la orden? Había un protocolo. No lo sabemos, pero la pregunta misma revela algo. La Vía Apia transformada en galería de crucifixiones no era un estado permanente. Era una instalación temporal, una exhibición con una duración calculada. Durante esa duración, semanas probablemente, todos los viajeros entre Roma y Capua, la ruta más transitada de Italia, veían los cuerpos, mercaderes, soldados, funcionarios, ciudadanos en viaje, esclavos enviados con mensajes entre ciudades. Todos veían, todos sabían lo que habían visto, y todos llevaban esa visión a sus destinos. La información se distribuía a través de los testigos, sin escritura adicional, sin anuncio formal. El paisaje mismo era el mensaje. No era crueldad, era comunicación. Hay un nombre que aparece raramente en los relatos del periodo post-Espartaco, Marcus Licinius Crassus. Era el general que había derrotado a los esclavos rebeldes. Era también uno de los hombres más ricos de Roma en ese momento y posiblemente en toda la historia romana. Su fortuna incluía, entre otras cosas, extensas propiedades de esclavos. La orden de las crucifixiones fue suya. Unos meses después, Pompeyo llegó desde Hispania, interceptó a varios miles de esclavos que habían escapado de la batalla principal, los mató y reclamó el mérito de haber terminado la guerra. Esta usurpación irritó profundamente a Craso. Lo mencionó durante años, lo cual significa que la decisión de crucificar a 6.000 personas a lo largo de la Vía Apia fue tomada, al menos en parte en un contexto de rivalidad política entre dos generales. La escala del espectáculo tenía un componente de demostración de poder personal dentro de la clase dirigente romana. El castigo de los esclavos rebeldes era simultáneamente un mensaje para el pueblo romano y para los esclavos que observaban desde las propiedades adyacentes a la carretera y un mensaje para otros miembros de la élite, un espectáculo, varias audiencias, varios mensajes. Esto es lo que hacen los sistemas bien diseñados. La segunda ola, lo que el sistema decía buscar. En algún momento, probablemente a lo largo de varios siglos y sin una decisión única que lo definiera, Roma desarrolló una teoría para justificar los espectáculos públicos de castigo. La teoría era la disuasión. El argumento es familiar: si el castigo es suficientemente visible y suficientemente severo, los potenciales criminales o rebeldes se abstendrán de actuar. El espectáculo del sufrimiento produce obediencia preventiva. Roma no inventó esta teoría. Es tan antigua como el registro histórico, pero Roma la desarrolló con una articulación particular y la inscribió en textos legales de una manera que merece examinarse. El derecho romano distinguía entre categorías de condenados y prescribía formas específicas de ejecución o castigo para cada categoría, no de manera caprichosa, sino con una lógica interna que los juristas explicaban. La damnatio ad bestias, condena a las fieras, era una forma de castigo particularmente deshonrosa. Estaba prescrita para ciertos crímenes y ciertos tipos de delincuentes. Los juristas romanos del período clásico Ulpiano, Paulo, Modestino, discutían los criterios: honestiores versus humiliores, los de mayor estatus versus los de menor estatus. Esta distinción, codificada en el derecho del siglo II dense, pero con raíces más antiguas, determinaba no solo la pena sino la forma de la pena. Un ciudadano de alto rango condenado a muerte podía ser ejecutado con la espada.
Una muerte relativamente rápida y sin humillación corporal mayor. Un esclavo, un liberto, un ciudadano de bajo rango cometiendo el mismo crimen podía ser enviado a la arena. La ley distinguía explícitamente entre quién merecía morir de manera digna y quién merecía morir como espectáculo. Esta distinción no es incidental, es estructural. El sistema de justicia penal romano incorporaba la humillación como componente diferencial según el estatus social. La forma de morir comunicaba, codificaba y reforzaba la jerarquía. La muerte pública de un esclavo o un hombre de bajo estatus en la arena no era solo el fin de una vida, era la confirmación pública de que esa vida era de un tipo diferente, que la muerte de esa persona podía ser consumida como entretenimiento, que su cuerpo era un recurso incluso en el momento de su destrucción. No era exceso, era doctrina. Hay un punto que los defensores modernos de la teoría de la disuasión tienden a pasar por alto, la evidencia de que funcionaba. Roma nunca dejó de tener crímenes, rebeliones, desertores, fugitivos. Los espectáculos se repitieron durante siglos. Si la función principal era la disuasión, hacer que los potenciales transgresores tuvieran demasiado miedo para actuar, entonces el sistema fracasó repetidamente. Y sin embargo el sistema continuó, lo cual sugiere que o bien sus administradores eran persistentemente irracionales, dedicando recursos significativos a algo que no funcionaba, o bien la función real del sistema era diferente de la función declarada. Esta es la pregunta que el sistema prefería no hacer. Si los espectáculos no producían obediencia, o no principalmente obediencia, ¿qué producían? El testimonio como tecnología. Volvamos al público. Cada espectáculo público en Roma requería un público. Esto parece obvio, pero vale la pena explicitar. Un gladiador que lucha en privado, un esclavo ejecutado sin testigos, un cautivo humillado en una cámara cerrada, ninguno de estos eventos tiene la misma función que su equivalente público. La presencia del público no era un accidente, era el objetivo, y el público romano no era un actor pasivo en estos espectáculos. Las fuentes describen reacciones activas, juicios, intervenciones. El público pedía misericordia o pedía muerte. El público abucheaba a un gladiador que peleaba cobardemente. El público celebraba o lamentaba la caída de figuras conocidas. El público hacía, en otras palabras, exactamente lo que los administradores del espectáculo querían que hiciera: participaba. La participación del público transformaba el espectáculo en un acto colectivo. No era el emperador quien decidía que este esclavo debía morir en la arena. Era el público el que pedía sangre, o el público el que pedía misericordia, o el público el que observaba en silencio mientras el procedimiento se desarrollaba. El público era cómplice, y ser cómplice tiene consecuencias psicológicas. Cuestionar el sistema después de haber aplaudido es cuestionarse a uno mismo. Una persona que ha visto morir a alguien en la arena, que ha gritado, que ha participado, que ha consumido ese espectáculo, tiene un stake en la legitimidad de ese sistema. Cuestionar retroactivamente si esa muerte era justa es cuestionar su propia participación. Es más fácil creer que el sistema era correcto. Este es el mecanismo más sofisticado de todos. El sistema recluta al espectador como defensor. Hay una observación de Séneca que aparece en sus cartas a Lucilio, escrita hacia el año 60 DC, que merece citarse con cuidado. Séneca describe haber asistido accidentalmente a la hora de las ejecuciones en el anfiteatro durante los Juegos del Mediodía, el periodo entre los combates de gladiadores por la mañana y la tarde, cuando se ejecutaba a los condenados. Escribe que esperaba entretenimiento, pero encontró algo diferente: pura masacre. Los condenados eran enviados a la arena sin armadura, sin posibilidad real de defensa, para ser matados uno tras otro. Su reacción, según él mismo, fue de horror. Se marchó, reflexionó sobre lo que había visto. Lo notable no es su horror, que puede o no ser auténtico, que puede ser una pose literaria estoica. Lo notable es que lo describe como excepcional. La asistencia a las ejecuciones era normal. Su sensación de que algo estaba mal era, en su propio relato, inusual. El sistema había normalizado tan completamente el espectáculo de la muerte que un filósofo que escribía sobre la condición humana lo consideraba digno de mención precisamente porque tuvo una reacción de incomodidad. Y hay un detalle más en la carta de Séneca. Escribe que los espectadores alrededor de él disfrutaban del espectáculo, que gritaban, que participaban activamente, que cualquier señal de debilidad del condenado era recibida con burla. Séneca los describe como más dañados por los espectáculos que los propios gladiadores.
Esta es una observación interesante de alguien que asistía regularmente a los espectáculos, que vivía en una sociedad que los consideraba normales, que escribía bajo un emperador Nerón que los financiaba generosamente. El sistema tenía su propia crítica incorporada, y la crítica no cambiaba el sistema. El ensayo cristiano. En algún punto del siglo I d.C., una nueva variable entró en la ecuación del espectáculo romano. Los primeros cristianos, o más precisamente, algunos grupos que Roma identificaba bajo ese término general, presentaban al sistema de espectáculo un problema inesperado. El sistema de humillación pública funcionaba, entre otras cosas, porque los condenados generalmente querían sobrevivir. La lucha por la vida, el miedo visible, la súplica, el intento desesperado de resistir, todo esto era parte del espectáculo. Era la confirmación visible de que la muerte era un castigo, que la vida valía algo, que el poder del Estado sobre la vida y la muerte era real y terrible. Un condenado que no tenía miedo, o que actuaba como si no lo tuviera, era un problema técnico para el espectáculo. Algunos relatos de martirio cristiano del siglo III describen este problema con una claridad perturbadora. Las mártires entran en la arena con expresiones que los espectadores interpretan como indiferencia o incluso alegría. Hablan entre ellas. Uno de los relatos describe a Perpetúa cantando un salmo. El público reaccionó según las actas, con una mezcla de fascinación y perturbación. El espectáculo había fallado. No porque los cuerpos no murieran, murieron, sino porque la narrativa que el espectáculo debía producir, la confirmación del poder del Estado, la humillación del condenado, el triunfo del orden sobre la resistencia, no se produjo de la manera esperada. Aquí es donde cambia todo. El sistema de espectáculo estaba diseñado para producir una historia específica. El poder romano es total, la resistencia es castigada, el orden es restaurado. Los mártires ofrecieron una historia diferente. Hay algo más grande que el poder romano. La muerte no es el final, el orden romano no es el único orden posible. Las dos narrativas chocaron en el mismo espacio físico, ante el mismo público. La respuesta romana al problema fue aumentar la violencia de los espectáculos, más fieras, más elaboración en las formas de ejecución. A veces, se vestiría a los condenados con pieles de animales para evocar las historias de mitología romana, una forma de reintegrar a los condenados en una narrativa controlada. Pero el problema persistió. Porque el problema era fundamental, el sistema de espectáculo requería la cooperación pasiva de los condenados, su miedo, su sufrimiento visible, su humillación reconocible. Cuando esa cooperación no se producía, el espectáculo se volvía algo diferente de lo que se había diseñado para ser. Lo que Roma había diseñado para silenciar se convertía en una tecnología de amplificación para los silenciados. La estructura permanente. Hemos examinado 4 manifestaciones diferentes del sistema de espectáculo romano: las crucifixiones de la Vía Apia, el triunfus, los juegos de gladiadores y las ejecuciones en la arena, y el problema de los mártires. En cada caso, la misma estructura subyacente: un cuerpo, un espacio público, un procedimiento, un público obligado o incentivado a presenciar, un registro, formal o informal, del evento, y una narrativa que el espectáculo debe producir. No era desorden, no era exceso, era procedimiento, era método, era estructura. La pregunta que abrimos al principio, ¿por qué no bastaba con la muerte privada?, tiene ahora más capas. La muerte privada produce un hecho: esta persona ya no existe. La muerte pública produce múltiples hechos simultáneos. Produce el hecho de la muerte, sí, pero también produce el hecho del poder que la ordenó, produce el hecho de la comunidad que la presenció, produce el hecho de la normalidad. Esto es lo que pasa con quienes resistían, con quienes eran capturados, con quienes eran clasificados en ciertas categorías. La muerte privada ocurre una vez. La muerte pública ocurre cada vez que alguien que la presenció piensa en ella, y ocurre de nuevo para cada persona a quien ese testigo se lo cuenta. El espectáculo era una tecnología de multiplicación. Hay otro elemento que merece atención: el costo. Los espectáculos romanos eran costosos. Los munera de gladiadores podían arruinar a magistrados privados que los organizaban. Los animales exóticos para las venaciones, las cacerías en el anfiteatro, debían ser capturados en África o Asia, transportados a Roma, alimentados, mantenidos hasta el momento de su uso. Los anfiteatros requerían una inversión de construcción monumental y un mantenimiento permanente.
El Estado romano invertía recursos significativos en la producción de espectáculos. ¿Por qué? La respuesta oficial era política. Los espectáculos compraban lealtad popular. La fórmula panem et circenses, pan y circo de Juvenal resume la teoría: mantén al pueblo alimentado y entretenido y no tendrás problemas políticos. Hay verdad en esto, pero la fórmula simplifica. Los espectáculos no eran solo entretenimiento, eran, como hemos visto, un sistema de comunicación, un mecanismo de producción de consenso, una tecnología de inclusión forzada en el orden. El costo del espectáculo era el costo de reproducir el sistema. Y los sistemas que se reproducen a sí mismos tienden a sobrevivir incluso cuando sus justificaciones originales se han desgastado. El espejo moderno. La estructura no desapareció con Roma. Cambió de siglo, no cambió de lógica. A principios del siglo XX, en el sur de los Estados Unidos, los linchamientos de personas negras tenían frecuentemente características que recuerdan estructuralmente al espectáculo romano. Eran públicos, a veces anunciados con anticipación, fotografiados, con las fotos vendidas después como postales. El público asistía activamente. Familias, niños, personas que venían desde lejos. Los cuerpos eran a veces exhibidos. Los linchamientos no eran solo asesinatos, eran espectáculos con una audiencia, una narrativa y un mensaje. En 1944, cuando el régimen soviético deportó a poblaciones enteras, chechenos, crimeos, alemanes del Volga, la deportación era a veces realizada de manera suficientemente pública para que los vecinos vieran y entendieran el mensaje. No era secreto en el sentido de que nadie lo supiera, era secreto en el sentido de que nadie debía hablar de ello. La diferencia entre el espectáculo romano y estas versiones modernas no es de estructura, es de grado de publicidad y de disponibilidad de tecnología de registro. La lógica es idéntica. Un cuerpo en un espacio visible, ante un público que no puede ignorarlo, produciendo una narrativa sobre el poder. Lo que cambia es la plataforma, la función permanece, y aquí es donde hay que detenerse y hacer una pregunta que las historias de este tipo generalmente evitan. Si la estructura es tan reconocible, si la lógica es tan clara, si el mecanismo puede identificarse en tantos momentos históricos diferentes, ¿por qué continúa funcionando? No en el sentido de si los responsables son malvados. Eso es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿qué necesita la audiencia para que el espectáculo funcione? Roma no podía celebrar un triunfo si nadie miraba. No podía ejecutar en el anfiteatro sin un público. Las crucifixiones de la Vía Apia solo comunicaban si había viajeros que las vieran y hablaran de ellas. El sistema requería espectadores, y los espectadores, en su mayoría, asistían voluntariamente. El último registro: existe una inscripción en el Coliseo, en realidad varias inscripciones similares en diferentes partes del edificio, que indica el nombre del asiento y el grupo al que pertenecía. En su forma más simple, dice quién podía sentarse aquí y quién no. La inscripción organizaba el espacio, asignaba lugares, creaba orden, pero hacía algo más que eso. Una persona que se sentaba en el lugar asignado por su inscripción cumplía con el sistema, aceptaba su lugar, se inscribía corporalmente en la jerarquía del espacio, y al hacerlo, confirmaba que la jerarquía era real, que era natural, que era correcta, no porque alguien se lo dijera, porque lo vivía. El anfiteatro era una máquina de producción de consentimiento, y los que morían en la arena eran el combustible de esa máquina, no eran el punto, eran el medio. El último dato que vale la pena mencionar es este: los espectáculos romanos no terminaron porque el Imperio Romano se diera cuenta de que eran injustos o excesivos. Terminaron, en parte, gradualmente, con muchas excepciones y continuaciones, con el cambio de poder político y religioso en el imperio, con emperadores que tenían razones diferentes para no financiarlos, con una población que había cambiado suficientemente en sus expectativas. El sistema no fue derrotado por un argumento moral, fue reemplazado por un sistema diferente con una lógica diferente pero con algunas funciones similares. La pregunta de apertura, ¿para qué era necesario el espectáculo?, tiene ahora más respuestas que al principio, y ninguna de ellas es la respuesta que el sistema hubiera dado de sí mismo. El sistema decía: justicia, disuasión, orden. El sistema producía consenso, jerarquía visible, inclusión forzada en la narrativa del poder. Roma no inventó la humillación pública, no inventó el uso del sufrimiento como comunicación, no inventó la transformación del castigo en espectáculo.
Lo que Roma hizo fue organizar todo esto, construir una infraestructura para ello, ponerle leyes, formularios, presupuestos, arquitectura. Hay una diferencia entre la crueldad espontánea y la crueldad sistematizada. La primera es una respuesta emocional, la segunda es una política. Roma sistematizó, y en esa sistematización está la pregunta que permanece, no resuelta, después de que el texto termina, cuando el castigo se vuelve arquitectura, ¿quién está realmente siendo educado? No como herencia cultural, como lógica, como la respuesta que los sistemas encuentran cuando necesitan producir orden visible, cuando necesitan que la audiencia participe, cuando necesitan que el castigo sea visto. El registro sobrevive, los nombres en su mayoría no. Eso también fue una decisión de diseño.